el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Hay algunos aspectos de la vida nacional que antes no se visibilizaban y que por el rumbo que llevamos parece como que ahora hay que ponerle atención. En República Dominicana nunca la salud mental ha sido tema. Nunca la salud mental ha sido tema, nunca. No ha sido parte importante de las políticas públicas. Aquí se hace un escándalo cuando se producen 300 casos de dengue, se hace un escándalo cuando hay un brote de leptospira, se produce esas patologías que son temporales, si se quiere decir, son propias de estos países tropicales, ¿verdad? Pero nunca se ha hablado aquí con seriedad del tema de la salud mental. En las últimas 48 horas se produjeron 2 actos que son 2 dentro de tantos. Son los últimos actos que han acontecido y que la prensa se ha hecho eco. Una señora, esposa de un importante dirigente del PLD, un exfuncionario, va al parqueo de un local comercial, una plaza de estas que hay en Santo Domingo. Dicen que no han dicho el nombre, pero han establecido que está ubicada en la 27. 27. No debe imaginarse cuál es. No la voy a mencionar. La Lincoln con 27, ahí hay un supermercado nacional. Ya, bueno, eso. Sí, hay que ser pero claro. el local no tiene nada que ver con la acción de ella. No, Sí. claro que no. Y ella se suicida ahí. Un niño, creo que de 12 años, se suicida. No es la primera vez, ese no es el único caso de niños de menores de edad que se suicidan. En República Dominicana eso se está convirtiendo en una rutina. Y eso indica como que las autoridades deben comenzar a poner en primer plano el tema de la salud mental. Esto que no ha sido tema, que no ha sido prioridad de las autoridades, no de las que están, de todas, nunca ha sido prioridad, ni siquiera de la familia. Si a Lino Gómez se le deprime un hermano y comienza a tener actitudes diferentes, fulano se volvió loco. Y ya, la familia lo aísla. Y como que cerró ese tema. Cerró, no, fulano se volvió loco y la familia lo aísla. Los que tienen más pudor lo trancan. Los que son clase media, Que es una violación de derechos. pero claro, Peligrosa. los que son clase media lo trancan. Los pobrecitos lo dejan vagar. Y por eso ustedes ven en Barahona, en cada esquina, un jovencito, una jovencita, un adulto, en la calle, harapiento, en situaciones deplorables. Esos son los que son de familias muy pobres. Pero igual tienen el mismo problema, probablemente, que el de familia clase media, que optaron por aislarlo en una habitación para que nadie lo sepa y lo sacaron del núcleo familiar. Eso está sucediendo en esta sociedad. Hay unos niveles muy altos de suicidio, pero muy altos, lo que quiere decir que también hay unos niveles muy altos de personas depresivas y con otros trastornos de la personalidad, trastornos mentales. Esa es la verdad. El hecho de que un niño, atención familia,
decida suicidarse, y reitero, no es el único caso. Si nos ponemos a buscar, son muchos los niños que se han suicidado en este año. Y ahora aparece la información de que el padre, buscando en su teléfono, ha encontrado una serie de informaciones, de mensajes que la prensa califica de aterradores. La prensa califica de aterradores los mensajes que ha encontrado en el dispositivo móvil que usaba este adolescente. Si la familia, si las autoridades no ponemos en primer plano, no visibilizamos el tema de la salud mental, vamos a tener serios problemas en el futuro inmediato. Serios problemas. La sociedad moderna trae consigo muchas cosas. La sociedad de la información trae consigo muchas cosas. Ustedes conocen de unos juegos que han provocado varios suicidios aquí. Sí. A los adolescentes fundamentalmente. ¿Cómo es que yo no puedo saber qué es lo que ve y lee el muchachito mío de 10 años? ¿Cómo es que yo no puedo observar que mi esposa ha cambiado su comportamiento en la casa, frente a mí, frente a sus hijos? ¿Y cómo es que a mí no me puede eso llamar la atención y procurar que un profesional de la conducta pueda ver a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá? Estoy llamando la atención de todo el mundo. Y para eso entonces también el gobierno tiene que ampliar estas unidades. En Barahona creo que solo hay 2 médicos psiquiatras. Pero yo no sé si en Independencia hay. No sé si en Bauruco hay. No sé si en Pedernales hay. Lo dudo. Oye, lo dudo. No sé si hay. Porque reitero, la salud mental no ha sido tema. Históricamente no ha sido tema. No ha entrado en el centro de las políticas públicas. Y tiene que entrar. Tiene que entrar. Cuando uno ve un programa donde un psiquiatra expone, se da cuenta que el más normal tiene un problema. El que parece más normal tiene un problema. Esa es la verdad. No se estila, no hay cultura de que los ciudadanos decidan ir a una terapia. No hay cultura. Aquí la gente, tú le dices de ir a un psicólogo. Entonces a un tú psiquiatra. me dices que yo estoy loco. Soy loco entonces. Así vivo, así reacciona. Entonces tú me estás diciendo que yo soy loco. Sí, sí. Y si tú hiciste eso, pues, prepárate que van a pelear. Sí. Porque no hay cultura de eso. Oiga bien. En donde quizá por un asunto de interés hemos avanzado más es con el tema de la terapia de pareja. Por los conflictos matrimoniales. Quizá ahí hemos avanzado un poquito más, que también las familias clase media, porque los pobres resuelven eso a aruñones. Resuelven eso a aruñones. Y por eso ustedes ven todos estos feminicidios, todos estos suicidios.
Y hay que ponerle caso, hay que ponerle atención. Los Barraoneros ya tuvimos un hecho parecido a ese de ayer. Un hombre muy valioso, magistrado de la corte. Sí. Que se suicidó en el parqueo, salió de un aula de dar clase a suicidarse. Interrumpió la clase para suicidarse. Una persona joven, valioso, inteligente, que probablemente si hubiese encontrado ayuda a tiempo no pasa nada, ¿verdad? Hubiese seguido sirviéndole a esta sociedad. Así es. Era un consejero. Era un consejero. Una estrella, un amigo excepcional. Entonces, se está graduando muchos psicólogos en las universidades, pero no encuentran trabajo en el sector público. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. El sector público es difícil. Cada hospital, no solo para psicólogos, sino para los propios médicos. Cada hospital debiera tener 2 o 3. Hospitales municipales, no estoy hablando del Jaime Mota aquí, regionales. Cada hospital municipal debiera tener 2 o 3. A los fines de acercarle el servicio a la sociedad. Mira, Garavito, en una pausita, ¿verdad? Yo sé que Miguel, y que maneja temas importantes de esto, y que llegó hace un ratito, quiere saludar para poder intervenir en este panel, ¿verdad? Así es que Miguel Mella, muy buenos días. Buenos días, Lino John, buenos días, Garavito. Buenos días, Giovanni de León. Buenos días a todos. Mira, a mí me asusta, me preocupa, me deprime, me produce una serie de sentimientos encontrados. Lo que tú acabas de decir, Garavito, que a veces se llena uno de terror, de lástima, de pena, de angustia, porque son tantos los sentimientos encontrados de una vez que eso te impacta. Y lo que tú dices, Garavito, que expone magistralmente, es un asunto digno de preocupación. ¿Oíste? El Vinicio Calventi, que era el famoso 28 de Santo Domingo, hoy funciona como una especie de proyecto piloto, como una especie de granja muy pequeña, que da servicios prácticamente ambulatorios. Y aquí los hospitales psiquiátricos que existen, la mayoría, como tú dices, son privados. Y la farmacología, la terapia química, esos fármacos son exageradamente altos. Yo en una ocasión... Inaccesible para los pobres. Tenía una persona con un pariente enfermo, con un problema de salud mental, y cuando se hizo la investigación en los centros de acogida, en los hospitales psiquiátricos que funcionan como especie de casa-hogar, pero que esas personas que están internos allí reciben la asistencia, los gastos, los costos son exorbitantes, que cualquier familia de clase media y mucho menos de clase más baja lo puede sustentar. Eso, hay un segmento de la población, como tú dices, que es la clase alta, que cuando tiene personas afectadas de problemas de salud mental, los lleva allí. Y ellos sí pueden sustentar esos gastos, pero la mayoría, como tú dices, que somos los más depauperados, cuando tenemos un problema de una persona, de un pariente con salud mental, no podemos soportarlo, no podemos aguantar, porque no es fácil tú dedicarte a cuidar a una persona de manera eficiente con un problema de salud mental. Y llega un momento que se produce un hartazgo en los familiares, que lo que hace es que lo sueltan, porque no soportan. Porque eso desgasta a la familia. Desgasta. Eso te la desgasta física y económicamente. Cuando viene a ver, hay 4 o 5 de la familia también que caen en un estado de depresión por dar seguimiento a un pariente que tiene problemas de salud mental. Entonces, lamentablemente, como tú dices, es una deuda acumulada que tenemos ahí, que se remonta a los albores de la historia. Y todos los gobiernos de todos los colores hasta la fecha deben prestar atención a esta situación de salud mental. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas que tú ves que aparentemente están estables y tú lo ves que su temperamento no cambia porque te utilizan unos mecanismos de defensa y esconden esa situación de depresión que tienen, esa situación de angustia, esa pena, que tú sabes que la depresión es una enfermedad, Lino John, que no tiene explicación médica. Una persona puede tener todos sus problemas cubiertos, económicamente puede estar estable,
Debe tener una familia bonita, unos amigos que siempre están con él, pero de un momento a otro, esa persona siente un estado de angustia que lo va deprimiendo y lo va colocando en una situación incómoda. Una gente deprimida le pierde completamente el sentido al vivir, la razón de vivir desaparece, Garavito. Ya tú no quieres. Se queda estar vivo. sin motivo. Decía Fedor Dostoyevsky que cuando el ser humano no tiene nada en la perspectiva, el único camino que le queda es el suicidio. Entonces, cuando una persona entiende que no tiene por qué vivir, ¿a qué va a apelar? A suicidarse. En parte de otros elementos, como tú dices, de los niños y los adolescentes que están consumiendo y siendo bombardeados por las redes sociales con una serie de informaciones, con una serie de contenidos que son altamente nocivos, y a veces vemos a los hijos acostados al lado nuestro con una tablet, un teléfono, y se nos están perdiendo nuestra misma cara y no sabemos qué están haciendo porque revisamos poco. Mira qué pasó con ese niño. Un bullying cibernético le ocasionó que el niño llegara a una situación de esos mensajes aterradores que recibía, que optó por suicidarse porque ya no aguantaba más. Entonces, corroboro contigo, Garavito, y me impacta esto, me da duro, de que tenemos que prestar atención a la salud mental de nuestro país. Decía un científico, un filósofo natural de Villa Jaragua, llamado Gracito Candé Cueva, que existen 99 tipos de locos. Decía él. Sí. En su sabiduría en términos trivial, jocosos, en términos jocosos. Hay 99 tipos, o sea que todos, como tú dices, estamos encasillados. Todos tenemos algún tipo de trastorno de la personalidad. Alguna falencia tenemos y alguna situación tenemos. Entonces, como tú dices, eso produce ciertas alertas. Cuando tú ves que tu amigo, tu hermano, tu esposa, tu hijo está exhibiendo algún tipo de comportamiento raro que no es propio de su personalidad y su carácter, hay que abrir y hay que levantar las antenas y poner las alertas que algo está pasando, Giovanni. Con eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es la segunda causa de muerte entre 10 a 24 años. Pero más aún, peor, el 95% son por asuntos de depresión y trastornos mentales. Fíjense que tú lo has dicho, Miguel. Cuando una persona comienza a tener depresión, comienza a tener un estado que no valoriza ya la vida. Es decir, que la vida es un problema para ellos. Es decir, que la muerte es la decisión más fácil para ellos. Cuando una persona comienza a abandonarse, a descuidarse, ya está en un estado de depresión donde puede llegar entonces ya a los trastornos mentales, a perder ya lo que son los sentidos. El sentido ya no, esta persona no genera. Hay que ser observador, muy inteligente, hasta en cosas que pareciera que te benefician. Si a Mella, un hermano que lo llama cada 6 meses, se coge con llamarlo semanal. Ya hay problemas. Hay que empezar a observar ese fenómeno. ¿Qué es lo que le pasa a fulano? Fulano llama a Mella solamente para plantearle cosas cada 6 meses, ¿no? Y de repente llamándole a un problema. Estoy resolviendo esto y esto, que tú me dices. Y después, hermano, se llama a Mella. Mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu salud? Como queriendo decirle algo. Cuídate mucho. Está proyectando su situación. En ti. Cuídate mucho. Está queriendo decir cosas. Oye, bien. Mira, cuida a tus hijos, que la cosa está difícil. Sí. Fulano no me decía esas cosas a mí. Que está expresando algo de él mismo. ¿Qué pasa en el entorno de fulano? Algo así que pareciera que te beneficia, ¿verdad? Y que fulano ha cambiado de actitud conmigo. Me está cuidando. Me quiere más. Y no solamente eso, Garavito. Cuando una persona tiene un carácter explosivo, por ejemplo, mi forma de ser, ustedes saben cómo. De repente cambia. Que yo soy medio volado así. Y de un momento a otro, ustedes y dicen, bueno que pero, lo reconocen. dicen, pero Miguel Mella ha cambiado mucho. No habla casi. Que lo veo más parsimonioso. Habla poco, ya no alza la voz, ya no se ríe como antes. ¿Será que está cambiando? ¿Será que alguna religión? ¿Será que está tomando alguna terapia y el hombre ha encauzado un poquito su forma de ser? Eso es peligroso. Pero cuando una persona comienza, Giovanni, a comportarse de una manera distinta a como es, no es que ha mejorado, no, ni que ha cambiado. Es que esa persona tal vez esté cursando por un proceso depresivo. Exactamente. Y como dice Garavito, más todavía, llama al hermano semanalmente, está queriendo decir cosas que no tiene valor para decirlo y está proyectando su situación
en el Sí, hermano. pero hay otro que es peor. Son alertas. Cuando una Hay que prestar persona atención. siempre está compartiendo en grupo con amigos y de Y se repente aisló. otro ve solo siempre. Se aísla, solo. se Solo aísla. ve en el malecón él solo. Siempre solo. Un tipo que era con amigos. Muy tranquilo. También esa es una expresión de La problema. tranquilidad de Dan García, Sí. la salsa de Dan García, la tranquilidad del desesperado. Escuchen esta, Gravito. Yo tengo un amigo que yo en eso se usaba mucho el motor, uno anda en motores, la bola existía. La bola era que tú te parabas ahí frente a donde está el portuario ahí y esperabas tu concho, tu bola. Ya tú no ves nadie pidiendo bola porque hay que pagar la hora. Ahora, Y yo encuentro ese amigo combustible, en la pared, Lino, que está frente a la pesquera y que están de la UAS ahí. Pero lo encuentro solo. Y cuando me paro como a darle una bola, yo ando en mi motorcito 70 y el tipo no quiere montarse. Lo que me hace señas así. Pero lo veo casi tomando, que no es costumbre de él. Y mira, llorando casi. Y me expresa que la mujer lo botó. Que él se va a matar. Y yo me quedo con él ahí. Yo para mí está relajando porque es un tipo, como tú dices, Miguel, siéntese y me paro ahí. Le digo, mire hermano, mire, hay muchas mujeres. Le digo yo, tú has encontrado otra. No, que esa es la mujer que me gusta. ¿Qué es esto? Y hoy mi madre, comencé loco, un hombre tipo alto, parece del batey. Quizás lo voy a encontrar esta información que sabe quién es, pues a veces se lo recuerdo ya. Y comienzo a hablar con él. Bueno, lo monto. Y me paro en el parquecito frente a la oficina del ingeniero a hablar con él nuevamente. Bueno, creo que lo logré convencer y parece que sí. El tipo después tuvo como 7 mujeres y con cada una 2 hijos. Fíjate a ver. Estaba muerto por esa mujer, que era la mujer que amaba y que lo botó y llorando. Y ahora yo lo veo. Acá tú recuerdas cuando te encontré. Gracias, Nanao. Tiene hijo en España, que sabe quién es. Sí, no Donde aparece quiera. Es decir, problema. que uno a veces debe detenerse cuando una persona tú notas cualquier problema que te va a escuchar. Me escuchó. Yo le dije, mira, hay muchas mujeres. ¿Tú crees? ¿Tú vas a encontrar mujeres? Y bueno, el tipo, ¿qué hacía? Parece un pelotero. En una ocasión, después de ahí, nosotros íbamos a San Pedro Macorís a preparar el asunto de la materia de investigación, de metodología de la investigación, que había que ir a San Pedro. Íbamos un grupo aquí de estudiantes, iba Ruth, Grillo, un grupo íbamos. Yo creo que sí lo fue en esa ocasión, íbamos todos los viernes. Y se montó en el bus que íbamos. Y la tipa, una de las abogadas que iba con nosotros, se montó en el asiento de él. El tipo parecía un pelotero, iba a página. Comenzó a enamorarla y se dio a la tipa. Porque dijo que era pelotero el tipo parece un pelotero. Y mira, ¿usted es verdad que es pelotero? Sí, está firmado el hombre. ¿Para ayudarlo? Y él me está escuchando. Es un bandido. Mira, lo que fíjate es que el tipo no se mató. Mira, finalmente, porque vamos a la pausa, me escribió mi amiga la profesora Marisol Olivero. Y conforme lo que planteaba Garavito en ese tema, que es muy importante, pero que a muchos no le importa, por la trayectoria histórica que tiene el poco cuidado a la salud mental. Me decía, en las escuelas no solo debe haber orientadores y orientadoras, deben haber nombrado ahí también psicólogos, porque ese niño, por ejemplo, que se mató, se suicidó, usted puede estar seguro que era un estudiante y que en su escuela pudo él haber encontrado algún psicólogo que lo encarrilara, que le hiciera de poner esa actitud. Y yo pienso que sí, que no solo orientadores, sino psicólogos deben ser nombrados, 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el liceo o la escuela. Deben estar nombrados profesionales del área de la conducta a los fines de evitar este tipo de cosas. Vamos a la pausa. Llega Elvis Pérez con el resumen de noticias de Palma Informa. Volvemos en unos minutos. Adelante, Wilmer.